En los salones dorados de Sevilla, una heredera millonaria gritó las palabras que cambiarían su destino para siempre. Prefiero morir antes que casarme contigo. Él, don Carlos de Mendoza, el conquistador más temido de las Indias, acostumbrado a que ninguna mujer se le resistiera. Ella, doña Esperanza de Villarreal, la heredera más rebelde de Andalucía, que había jurado nunca someterse a ningún hombre. Lo que comenzó como un rechazo humillante, se convirtió en la persecución amorosa más épica de la historia colonial. Una historia donde el orgullo masculino chocó contra la voluntad femenina, donde el poder del oro se enfrentó a la fuerza del corazón. Suscríbete ahora para no perderte estas historias de amor que desafían el tiempo. Dale al botón rojo y únete a nuestra familia de más de 500.000 suscriptores que creen en el poder transformador del amor verdadero. Dime desde dónde nos escuchas y cuéntame. ¿Crees que una mujer puede cambiar el corazón de un conquistador despiadado? Déjalo en los comentarios. Los rayos dorados del sol andaluz se filtraban a través de los vitrales emplomados del Palacio de los Villarreal, creando un caleidoscopio de colores que danzaba sobre los mosaicos árabes del suelo. Era una mañana de primavera en Sevilla, cuando la ciudad despertaba perfumada por el aroma de azahar que llegaba desde los patios interiores, mezclándose con el incienso que se alzaba desde las numerosas iglesias que marcaban el skyline de la urbe más próspera de España. El Palacio de los Villarreal se alzaba como un testimonio del poder económico que había construido las fortunas más grandes de Andalucía. Sus muros de piedra caliza blanca reflejaban la luz del sol como un espejo, mientras que los jardines que lo rodeaban eran una sinfonía de perfección diseñada para demostrar que el dinero podía crear paraísos en la tierra. Fuentes de mármol de Carrara susurraban melodías acuáticas entre rosales traídos desde Damasco, mientras que pavos reales importados de las Indias Orientales paseaban con majestuosa arrogancia por senderos de grava perfectamente rastrillada. En este escenario de opulencia inconcebible, vivía doña Esperanza de Villarreal, la heredera más controversial de toda Sevilla. A sus 20 años recién cumplidos, poseía una belleza que había sido tema de conversación en las cortes de medio continente europeo, pero también una personalidad que había convertido su nombre en sinónimo de escándalo y rebeldía en los círculos aristocráticos más conservadores. Esperanza tenía el cabello color miel que caía en ondas perfectas hasta su cintura, capturando la luz como si estuviera tejido con hilos de oro puro. Sus ojos eran de un azul tan intenso como el cielo sevillano en pleno verano, y brillaban con una inteligencia desafiante que había intimidado a más de un pretendiente experimentado. Su piel tenía la palidez aristocrática que se consideraba el sumum de la belleza femenina, pero había algo en su porte que hablaba de una fuerza interior que no se sometía fácilmente a las convenciones sociales. Era la única hija de don Alfonso de Villarreal, uno de los comerciantes más ricos de España, cuya fortuna había sido construida sobre el comercio con las nuevas tierras descubiertas por Cristóbal Colón. Los galeones de los Villarreal surcaban regularmente el Atlántico, cargados de oro, plata, perlas y especias, que luego se distribuían por toda Europa con márgenes de beneficio que desafiaban la imaginación. Don Alfonso poseía no solo barcos, sino también minas en el Nuevo Mundo, plantaciones en las Antillas, y una red comercial que se extendía desde Cádiz hasta Manila. Pero toda esta riqueza venía acompañada de un problema que quitaba el sueño a don Alfonso: su hija era completamente imposible de casar. Esperanza había rechazado a más de 30 pretendientes en los últimos 5 años, cada uno más rico y poderoso que el anterior. Había enviado de vuelta a casa a duques franceses, príncipes alemanes, nobles italianos, y hasta un emisario del mismo emperador Carlos V. Su método de rechazo se había vuelto legendario. No se limitaba a declinar educadamente las propuestas, sino que encontraba maneras creativas y públicamente humillantes de demostrar su desinterés. Al conde de Monterrey le había regalado un espejo con una nota que decía: «Para que veas lo que yo no quiero ver cada día». Al marqués de Salamanca le había enviado sus cartas de amor de vuelta con correcciones de ortografía hechas en tinta roja. Al príncipe de Nápoles le había organizado una cena donde todos los platos estaban deliberadamente quemados, explicando que quería darle una muestra de cómo sería la vida matrimonial con alguien que no ama. Esta mañana en particular, mientras Esperanza se paseaba por su habitación privada en el ala oriental del palacio, su padre se preparaba para presentarle al pretendiente más formidable que había conocido jamás, don Carlos de Mendoza, el conquistador que había regresado de México con una fortuna que rivalizaba con la del propio rey.
Pero lo que don Alfonso no sabía era que don Carlos de Mendoza no había venido a Sevilla solamente a buscar esposa. Había venido a cobrar una deuda de sangre que se remontaba a la conquista de Tenochtitlan, y la hija de los Villarreal era solo una pieza en un juego de venganza mucho más complejo y peligroso. En una habitación situada en el ala opuesta del palacio, don Carlos de Mendoza se preparaba para el encuentro que había estado planificando durante meses. A sus 32 años, era un hombre que comandaba respeto y temor a partes iguales, forjado en los campos de batalla del Nuevo Mundo y templado por experiencias que habrían quebrado a hombres menores. Carlos tenía la complexión poderosa de alguien que había pasado años luchando bajo el sol implacable de México. Su piel estaba bronceada por expediciones que lo habían llevado desde las costas de Veracruz hasta las montañas de los aztecas, y sus manos, aunque ahora engalanadas con anillos de oro y esmeraldas, conservaban las cicatrices de incontables batallas. Su cabello negro estaba salpicado prematuramente de plata en las sienes, un testimonio de las tensiones extremas que había enfrentado como uno de los lugartenientes más confiables de Hernán Cortés. Pero eran sus ojos lo que más impresionaba a quienes lo conocían por primera vez. Grises como el acero toledano, tenían la cualidad inquietante de parecer que podían ver directamente al alma de una persona, evaluando fortalezas y debilidades con la precisión de un estratega militar acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. Don Carlos había llegado a España apenas 3 meses atrás, en un galeón cargado con riquezas que habían hecho que los funcionarios del puerto de Cádiz se quedaran sin palabras. Traía consigo baúles llenos de oro azteca, joyas que habían adornado templos paganos, perlas del tamaño de huevos de paloma, y suficiente plata para comprar una ciudad entera. Pero más valioso que todo su tesoro material era la reputación que lo precedía. Era conocido como el hombre que había capturado personalmente a varios príncipes aztecas, que había explorado territorios que ningún europeo había visto antes, y que había sobrevivido a traiciones, enfermedades y guerras que habrían aniquilado a expediciones enteras. Su llegada a la corte española había causado sensación inmediata. Las damas de la nobleza competían por atraer su atención. Los hombres buscaban su amistad para beneficiarse de sus conexiones en el Nuevo Mundo, y el mismo emperador Carlos V lo había recibido en audiencia privada para escuchar de primera mano los relatos de sus conquistas. Pero don Carlos había rechazado todas las atenciones sociales con una cortesía fría que no invitaba a insistir. Tenía una misión específica en España, y esa misión comenzaba con doña Esperanza de Villarreal. La razón de su interés en la heredera de los Villarreal se remontaba a los días más oscuros de la conquista de México. Don Alfonso de Villarreal había sido uno de los principales financiadores de la expedición de Cortés, pero también había sido responsable de una traición que había costado la vida a varios de los hombres más cercanos a Carlos. Durante el sitio de Tenochtitlan, don Alfonso había prometido enviar refuerzos y suministros que nunca llegaron, porque había decidido que era más rentable comerciar secretamente con los enemigos de Cortés. Como resultado, Carlos había perdido a su hermano menor y a sus mejores amigos en una emboscada que podría haberse evitado fácilmente. Ahora, años después, don Carlos había regresado a España no solo como un hombre inmensamente rico, sino como alguien con el poder suficiente para destruir a la familia Villarreal si así lo deseaba. Pero había elegido un método de venganza mucho más sofisticado y personal. Se casaría con Esperanza, la tomaría junto con toda su fortuna, y luego revelaría públicamente las traiciones de su padre, arruinando el nombre de los Villarreal para siempre. Era un plan que requería paciencia y precisión, cualidades que Carlos había desarrollado durante sus años como conquistador. Había estudiado a Esperanza desde la distancia, había investigado sus gustos, sus aversiones, sus métodos para rechazar pretendientes. Estaba preparado para una campaña que podría durar meses, utilizando todas las tácticas de seducción y manipulación que había aprendido, no solo en las cortes europeas, sino también en las intrigas palaciegas de los imperios nativos americanos. Lo que no había anticipado era que Esperanza de Villarreal resultaría ser un adversario mucho más formidable de lo que había imaginado. La presentación formal estaba programada para realizarse en el gran salón del palacio, una habitación espectacular que servía como escenario para las ocasiones más importantes de la familia Villarreal. Las paredes estaban cubiertas con tapices flamencos que contaban la historia de las cruzadas, mientras que el techo era una obra maestra de artesanía morisca,
con complicados patrones geométricos dorados que creaban la ilusión de que el espacio se extendía hacia el infinito. Don Alfonso había hecho preparar un almuerzo que rivalizaría con los banquetes imperiales. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda bordados con hilos de plata, la vajilla era de oro macizo traído directamente de las minas de Potosí, y cada plato había sido diseñado para demostrar no solo la riqueza de los Villarreal, sino también su sofisticación cosmopolita. Cuando las puertas dobles del gran salón se abrieron para permitir la entrada de Esperanza, don Carlos experimentó algo que no había sentido en años: genuina sorpresa. Había visto retratos de la heredera, había escuchado descripciones de su belleza, pero ninguna de estas preparaciones lo había equipado para el impacto de verla en persona. Esperanza entró al salón con la gracia natural de alguien que había nacido para ser observada, pero había algo en su porte que inmediatamente le dijo a Carlos que esta mujer no sería manipulada fácilmente. Llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro que hacía que sus ojos brillaran como zafiros, con un escote lo suficientemente modesto para ser apropiado, pero lo suficientemente sugerente para demostrar que conocía perfectamente el poder de su belleza. Sus joyas eran espectaculares pero no excesivas, un collar de perlas perfectas con un colgante de diamante que capturaba la luz cada vez que respiraba, y pendientes que parecían gotas de luz líquida suspendidas de sus orejas perfectas. Pero lo que más impactó a Carlos no fue su belleza física, sino la manera en que lo evaluó cuando sus ojos se encontraron por primera vez. No fue la mirada tímida o coqueta que había aprendido a esperar de las damas de la corte, sino una evaluación directa y desafiante que sugería que ella también estaba midiendo a su adversario. «Don Carlos», dijo don Alfonso con la sonrisa expansiva de un comerciante exitoso, «permíteme presentarte a mi hija doña Esperanza de Villarreal». Carlos se inclinó con la elegancia practicada de alguien que había sido presentado a emperadores aztecas y reyes europeos. «Es un honor conocer a la dama cuya belleza es celebrada desde Sevilla hasta Salamanca». Esperanza hizo una reverencia perfecta, pero cuando se incorporó, su sonrisa tenía un filo que hizo que Carlos se pusiera inmediatamente en guardia. «Y yo tengo el placer de conocer al famoso conquistador cuyas hazañas en el Nuevo Mundo han llegado hasta mis oídos». La manera en que pronunció la palabra hazañas llevaba una carga de significado que sugería que había escuchado más que solo los relatos heroicos oficiales. Carlos se dio cuenta de que había subestimado la inteligencia de su objetivo. Durante el almuerzo que siguió, Esperanza demostró que no solo era hermosa, sino también extremadamente bien educada e informada. Hablaba fluentemente en latín, francés e italiano, había leído a los clásicos griegos en traducción, y poseía un conocimiento sorprendente de geografía, historia e incluso de las nuevas teorías astronómicas que circulaban en las universidades europeas. Pero más desconcertante para Carlos era la manera en que ella dirigía constantemente la conversación hacia temas que lo ponían incómodo. Preguntaba sobre el trato a los nativos americanos, sobre la destrucción de los templos aztecas, sobre la justificación moral de tomar oro de civilizaciones que tenían sistemas legítimos de gobierno. «Dígame, don Carlos», dijo mientras saboreaba delicadamente un sorbet de limón, «¿es cierto que los aztecas tenían bibliotecas enteras llenas de libros que fueron quemados durante la conquista?» Carlos sintió la trampa en la pregunta, pero también admiró la habilidad con que había sido tendida. Los métodos de la conquista fueron necesarios para traer la luz del cristianismo a pueblos que vivían en la oscuridad del paganismo. «Qué interesante», respondió Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo habría pensado que cualquier pueblo capaz de crear bibliotecas ya vivía en algún tipo de luz. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de este primer encuentro. ¿Crees que Esperanza está jugando un juego peligroso o simplemente defendiendo sus principios? Queremos saber tu opinión». La conversación continuó durante 2 horas, convirtiéndose en una partida de ajedrez verbal, donde cada movimiento era cuidadosamente calculado. Carlos, acostumbrado a dominar cualquier situación social, se encontró luchando para mantener la ventaja contra una adversaria que parecía anticipar cada una de sus tácticas. Cuando finalmente llegó el momento de que Carlos presentara formalmente su petición de matrimonio, la atmósfera en el salón había adquirido una tensión que era casi palpable. «Don Alfonso», comenzó Carlos con la solemnidad apropiada para la ocasión, «he venido hoy a solicitar el honor de la mano de su hija en matrimonio». Don Alfonso prácticamente se iluminó de alegría. Había estado esperando este momento durante meses,
y la perspectiva de casar a su problemática hija con un hombre tan rico y poderoso como don Carlos le parecía la solución perfecta a todos sus problemas. «Excelente», exclamó. «No puedo imaginar una unión más auspiciosa. Esperanza querida, ¿no es maravilloso?». Fue entonces cuando Esperanza se puso de pie lentamente, con una dignidad que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Sus ojos azules se clavaron en Carlos con una intensidad que podría haber fundido acero. «Maravilloso», repitió con voz que cortaba el aire como una espada. «Maravilloso es ser entregada como ganado a un hombre que considera que el matrimonio es otra conquista más para añadir a su colección». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el susurro de las fuentes en los jardines exteriores. «Esperanza», exclamó don Alfonso, claramente mortificado. Pero ella no había terminado. Se volvió hacia Carlos con una sonrisa que era pura furia contenida. «Don Carlos de Mendoza», dijo con voz que resonó en cada rincón del gran salón, «permítame ser perfectamente clara. Prefiero morir antes que casarme contigo». Las palabras de Esperanza resonaron en el palacio como un desafío que cambiaría todo entre ellos. Pero don Carlos de Mendoza no era un hombre acostumbrado a aceptar derrotas, y lo que acababa de escuchar no era una negativa, era una declaración de guerra. El silencio que siguió a la declaración de Esperanza fue quebrado únicamente por el sonido distante de los pájaros en los jardines y el suave murmullo de las fuentes de mármol. En el gran salón, los sirvientes habían dejado de moverse, como si incluso ellos comprendieran que acababan de presenciar un momento que sería recordado durante décadas. Don Alfonso estaba lívido, su rostro había pasado por todos los matices posibles del rojo, mientras procesaba la magnitud de la humillación pública que su hija acababa de infligir no solo a don Carlos, sino a toda su familia. Las manos le temblaron ligeramente mientras dejaba su copa de vino sobre la mesa, y cuando habló, su voz tenía la cualidad estrangulada de alguien que luchaba por mantener el control. «Esperanza», dijo con palabras medidas y peligrosas, «te retiras inmediatamente a tus habitaciones. Hablaremos de esto más tarde». Pero Esperanza no se movió. En lugar de retirarse como una hija obediente, se mantuvo firmemente plantada donde estaba, sus ojos azules brillando con una mezcla de desafío y triunfo que hizo que varios de los sirvientes intercambiaran miradas nerviosas. «No, padre», respondió con voz clara y firme. «He sido educada para ser una dama, y las damas no huyen de las consecuencias de sus palabras. He hablado con honestidad, y mantendré mi posición». Don Carlos, que había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, finalmente habló. Su voz era tranquila, controlada, pero había algo debajo de la superficie que hizo que incluso Esperanza sintiera un escalofrío de aprensión. «Doña Esperanza», dijo mientras se ponía de pie lentamente, «aprecio la franqueza de su respuesta. Es refrescante encontrar a alguien que habla sin adornos diplomáticos». Se acercó a ella con pasos medidos, y Esperanza tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. Había algo en la manera en que se movía que recordaba a un predador que había identificado a su presa. Sin embargo, continuó cuando estuvo lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escuchar el tono peligroso de su voz. «Debo señalar que las palabras pronunciadas en la pasión del momento a menudo suenan diferentes cuando son recordadas en la reflexión tranquila». Esperanza alzó la barbilla desafiantemente. «Mis palabras no fueron pronunciadas en la pasión sino en la convicción. Y mi convicción no cambia con el tiempo». Carlos sonrió entonces, pero fue una sonrisa que no tenía nada de calidez. Era la sonrisa de alguien que acababa de aceptar un desafío que sabía que ganaría. «Enese caso», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos en el salón pudieran escuchar, «tendré que encontrar maneras de cambiar sus convicciones». Se volvió hacia don Alfonso con una cortesía perfecta, que de alguna manera era más inquietante que si hubiera mostrado abierta hostilidad. «Don Alfonso, agradezco su hospitalidad. No consideraré la respuesta de su hija como definitiva, sino simplemente como el primer movimiento en una partida que promete ser fascinante». Hizo una reverencia elegante que incluía a toda la habitación, pero cuando sus ojos se posaron en Esperanza por última vez antes de retirarse, ella vio algo en ellos que la hizo comprender que había cometido un error terrible. Había humillado públicamente a un hombre que había conquistado imperios. Tan pronto como don Carlos se retiró del palacio, don Alfonso explotó con una furia que hizo temblar los cristales de las ventanas. «Estás completamente loca», rugió mientras paseaba por el gran salón como un toro herido.
¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Esperanza se había sentado calmadamente en una de las sillas doradas, arreglando sus faldas con una serenidad que solo sirvió para enfurecer más a su padre. He rechazado una propuesta de matrimonio de un hombre que me resulta repugnante, respondió con voz tranquila. Algo que he hecho 30 veces antes. Este no es como los otros, exclamó don Alfonso. Don Carlos de Mendoza no es un cortesano sin poder real. Es un hombre que ha destruido reinos, que tiene el oído del emperador, que posee riquezas que rivalizan con las nuestras. Se detuvo frente a ella, sus ojos brillando con una combinación de pánico y furia. Y más importante aún, es un hombre que no acepta humillaciones. Los hombres como él no simplemente se retiran y buscan otras novias. Los hombres como él toman lo que quieren, por las buenas o por las malas. Esperanza sintió por primera vez una punzada de inquietud, pero no estaba dispuesta a mostrar debilidad ante su padre. Estás sugiriendo que debería haber fingido interés por un hombre que obviamente me ve como otra posesión que añadir a su colección de tesoros. Estoy sugiriendo que deberías haber usado la inteligencia que Dios te dio, replicó don Alfonso. Podrías haber declinado educadamente, podrías haber pedido tiempo para considerar la propuesta, podrías haber encontrado una docena de maneras de evitar insultar públicamente a uno de los hombres más poderosos de España. Don Alfonso se dirigió hacia la ventana que daba a los jardines, donde podía ver la carroza dorada de don Carlos alejándose lentamente por el camino principal. Esperanza, dijo con voz que había perdido todo rastro de ira, y ahora sonaba simplemente cansada, tienes 20 años. Ya no eres una niña que puede permitirse caprichos sin consecuencias. Eres una mujer adulta con responsabilidades hacia esta familia, hacia nuestro nombre, hacia nuestro futuro. Se volvió hacia ella con una expresión que ella nunca había visto antes, genuina y preocupación mezclada con una determinación que la hizo comprender que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Mañana mismo comenzaré a hacer reparaciones por tu comportamiento de hoy. Enviaré embajadores a don Carlos con disculpas y explicaciones. Tal vez, si somos extraordinariamente afortunados, podamos persuadirlo de que tu rechazo fue el resultado de nervios juveniles y no de desprecio deliberado. Padre, comenzó Esperanza, pero él la interrumpió con un gesto. No, ya has hablado suficiente por hoy. Ahora escucharás. Si don Carlos está dispuesto a renovar su propuesta, la aceptarás. Sin drama, sin insultos, sin más humillaciones públicas. Me he explicado claramente. Esperanza se puso de pie lentamente, y por primera vez en su vida, vio miedo real en los ojos de su padre. Esto la perturbó más que toda su ira anterior. Me he explicado claramente. Sí, respondió, pero mi respuesta sigue siendo la misma. No me casaré con don Carlos de Mendoza bajo ninguna circunstancia. Salió del gran salón con toda la dignidad que pudo reunir, pero una vez que estuvo segura en sus habitaciones privadas, se permitió por primera vez considerar la posibilidad de que hubiera subestimado seriamente las consecuencias de su rechazo. Mientras tanto, en una habitación privada en la mejor posada de Sevilla, don Carlos de Mendoza estaba manteniendo una conversación muy diferente con sus dos compañeros más cercanos. Don Miguel de Herrera y don Francisco de Aguilar habían sido sus lugartenientes durante las campañas en México y habían regresado a España con él, tanto para disfrutar de sus fortunas recién adquiridas como para ayudarlo en sus asuntos personales. Eran hombres que habían visto a Carlos en acción durante los momentos más peligrosos de la conquista, y sabían que cuando adoptaba la expresión calculadora que tenía en ese momento, alguien estaba a punto de experimentar exactamente por qué Carlos de Mendoza había sobrevivido donde otros habían perecido. Así que, dijo Miguel, mientras servía vino en 3 copas de plata, la heredera resultó tener garras. Carlos sonrió, pero fue una sonrisa que sus compañeros reconocieron inmediatamente. Era la misma expresión que había tenido cuando los espías aztecas le habían reportado que Tenochtitlan tenía defensas supuestamente impenetrables. Garras, repitió pensativamente. Sí, esa es una descripción precisa. Pero también inteligencia, coraje, y algo mucho más peligroso, la convicción genuina de que puede ganar esta guerra que acaba de declarar. Francisco se reclinó en su silla, estudiando a su amigo con la familiaridad de alguien que había compartido campañas que habían durado años. Conozco esa mirada, Carlos. Es la misma que tenías cuando decidiste que íbamos a tomar Tenochtitlan,
a pesar de que estábamos superados en número de 100-1. ¿Estás planeando conquistar a esta mujer como conquistaste México? No exactamente, respondió Carlos lentamente. México fue una conquista de territorio y riqueza. Esto es, más personal. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a las calles bulliciosas de Sevilla, donde las actividades normales de la ciudad continuaban sin que nadie supiera que se estaba planeando una campaña que sería recordada durante generaciones. Doña Esperanza de Villarreal cree que puede rechazarme públicamente y que simplemente me retiraré como un cortesano derrotado. No comprende que los hombres como yo no aceptamos la derrota como una opción. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Miguel. Carlos se volvió hacia sus compañeros con una sonrisa que hizo que ambos se sintieran momentáneamente apenados por cualquiera que fuera el objetivo de sus maquinaciones. Voy a cortejarla, dijo simplemente. Francisco casi se atragantó con su vino. Cortejarla, después de que te ha humillado públicamente. Especialmente después de que me ha humillado públicamente, corrigió Carlos. ¿No lo ven? Doña Esperanza espera que reaccione con ira, con amenazas, tal vez con violencia. Espera que demuestre ser exactamente el tipo de hombre bárbaro que ella obviamente cree que soy. Se acercó a la mesa donde estaban sentados sus compañeros y se inclinó hacia adelante, sus ojos grises brillando con una intensidad que ambos hombres reconocieron como extreme peligrosa. En lugar de eso, voy a demostrarle que puedo ser el hombre más encantador, más gentil, más irresistiblemente romántico que haya conocido jamás. Voy a cortejearla con una persistencia y una creatividad que la obligarán a reconsiderar todas sus suposiciones sobre mí. ¿Y si eso no funciona?, preguntó Miguel. La sonrisa de Carlos se volvió aún más inquietante. Entonces usaré métodos que aprendí no en las cortes europeas, sino en los palacios de los emperadores aztecas. Ellos entendían que hay maneras de obtener lo que quieres que no requieren fuerza bruta, pero que son mucho más efectivas a largo plazo. Lo que don Carlos no sabía era que Esperanza de Villarreal había comenzado sus propios planes, y que la guerra que ambos estaban a punto de comenzar involucraría no solo sus corazones, sino los destinos de dos de las familias más poderosas de España. Los días que siguieron al desastroso almuerzo trajeron una tensión nueva y extraña a la vida habitual del Palacio de los Villarreal. Don Alfonso había enviado efectivamente embajadores a don Carlos con disculpas elaboradas y explicaciones creativas sobre el comportamiento temporalmente aberrante de su hija, pero las respuestas que recibió fueron tan corteses y tranquilizadoras que de alguna manera lo preocuparon más que si hubiera recibido amenazas directas. Don Carlos había respondido que no consideraba el incidente como ofensivo, sino simplemente como evidencia de que doña Esperanza era una mujer de carácter fuerte y convicciones profundas, cualidades que él admiraba en lugar de deplorar. Más inquietante aún, había solicitado permiso para continuar visitando el Palacio de los Villarreal como amigo de la familia, una petición que don Alfonso no podía rechazar sin causar aún más escándalo social. Esperanza, por su parte, había pasado los 3 días posteriores al encuentro encerrada en sus habitaciones, leyendo vorazmente todo lo que podía encontrar sobre don Carlos de Mendoza y sus actividades en el Nuevo Mundo. Había enviado discretamente a sus criadas más confiables a los mercados y tabernas de Sevilla para recopilar rumores y chismes sobre el conquistador, y lo que había descubierto había confirmado sus peores sospechas sobre su carácter. Las historias sobre Carlos de Mendoza pintaban el retrato de un hombre que era brillante, despiadado y completamente incapaz de aceptar la derrota en cualquier empresa que emprendiera. Había relatos de cómo había pasado años planificando venganzas elaboradas contra enemigos que lo habían traicionado, de cómo había usado la manipulación psicológica para quebrar la resistencia de ciudades enteras, y de cómo había desarrollado una reputación por obtener exactamente lo que quería sin importar cuánto tiempo o esfuerzo requiriera. Pero lo que más la perturbó fueron las historias sobre su trato hacia las mujeres. Aunque nunca se había casado, había tenido relaciones con numerosas damas tanto en México como en España, y el patrón era siempre el mismo: cortejo intensivo, seducción irresistible, y luego abandono abrupto una vez que había perdido el interés. Las mujeres que habían tenido la desgracia de enamorarse de él describían una experiencia que las había marcado permanentemente, no por crueldad física, sino por una manipulación emocional tan sofisticada que las había dejado cuestionando su propia realidad. Era con este conocimiento que Esperanza se preparó para la segunda visita de don Carlos, que llegó exactamente una semana después del primer encuentro.
Esta vez, don Carlos no llegó con la pompa formal de una petición matrimonial oficial. En lugar de eso, apareció en el Palacio de los Villarreal a media tarde, llevando consigo un regalo que inmediatamente puso a toda la casa en estado de fascinación. Era un colibrí vivo en una jaula de oro y cristal tan delicadamente trabajada, que parecía más una joya que una prisión. El ave, con plumas que brillaban como esmeraldas y rubíes bajo la luz del sol andaluz, había sido traída especialmente desde las selvas de México, junto con las flores exóticas de las que se alimentaba. Para doña Esperanza, explicó Carlos cuando don Alfonso lo recibió en el patio principal, un pequeño recordatorio de que hay maravillas en el mundo que no pueden ser comprendidas completamente hasta que se ven con los propios ojos. El regalo era exactamente el tipo de gesto que Esperanza había aprendido a desconfiar, extraordinariamente thoughtful, increíblemente costoso, y cargado de simbolismo que requería interpretación. Pero cuando vio al colibrí, suspendido en el aire dentro de su prisión dorada con una gracia que desafiaba las leyes de la física, sintió una fascinación involuntaria que la molestó profundamente. Es hermoso, admitió mientras observaba al ave, que parecía completamente inconsciente de su cautiverio. Como su nueva dueña, respondió Carlos con una sonrisa que era cálida sin ser presuntuosa, aunque debo admitir que el colibrí tiene la ventaja de no poder expresar su opinión sobre el regalo. Era exactamente el tipo de humor autodepreciativo que Esperanza no había esperado de él, y se encontró luchando contra una sonrisa involuntaria. Durante la hora que siguió, Carlos demostró una faceta de su personalidad, que era completamente diferente de lo que había mostrado durante su primera visita. En lugar del conquistador arrogante que había solicitado su mano como si fuera un territorio que reclamar, ahora era un conversador encantador que parecía genuinamente interesado en sus opiniones sobre arte, literatura y filosofía. Había traído consigo varios libros que había adquirido durante sus viajes, tratados de astronomía árabe traducidos al latín, poesía italiana que nunca había llegado a España, y más fascinante aún, códices aztecas que había salvado de la destrucción durante la conquista de México. Pensé que podría estar interesada en ver estos, dijo mientras desenrollaba cuidadosamente un manuscrito ilustrado que mostraba el sistema calendario azteca. La mayoría fueron quemados por considerarse heréticos, pero yo siempre he creído que la knowledge, sin importar su fuente, merece ser preservada. Esperanza se encontró inclinándose hacia adelante para examinar los intrincados dibujos y símbolos, fascinada a pesar de sí misma por la evidencia de una civilización sofisticada que había sido casi completamente eliminada. ¿Lo salvó usted personalmente?, preguntó. Algunos, respondió Carlos. Otros fueron preservados por escribas nativos que comprendieron que estaban presenciando el fin de su mundo tal como lo conocían. Pensé que era importante mantener al menos un récord de lo que había existido. Era exactamente el tipo de sensibilidad que Esperanza no había esperado encontrar en un conquistador, y se dio cuenta de que Carlos estaba demostrando deliberadamente aspectos de su carácter que contradecían sus suposiciones sobre él. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta nueva táctica de don Carlos. ¿Es genuino su interés por preservar la cultura azteca, o solo otra forma de manipulación? Queremos escuchar tu perspectiva. Durante las siguientes semanas, don Carlos estableció un patrón de visitas que era perfectamente calculado para máximo impacto psicológico. Aparecía en el Palacio de los Villarreal, cada pocos días, siempre con un pretexto diferente. Traía libros que pensaba que Esperanza podría encontrar interesting, consultas sobre asuntos comerciales con don Alfonso que requerían discusión detallada, o simplemente pasaba por el vecindario, y había decidido hacer una visita de cortesía. Cada visita incluía algún elemento que estaba diseñado específicamente para challenge las preconcepciones de Esperanza sobre él. Un día trajo un artista de la corte que había comisionado para crear retratos de plantas nativas americanas, demostrando una apreciación por la beauty natural que parecía genuine. Otro día llegó con un músico que había aprendido canciones indígenas durante la conquista, y pasó una hora traduciendo las lyrics para Esperanza, revelando que había tomado el tiempo de aprender quechua y náhuatl. Pero lo más desconcertante para Esperanza era que Carlos nunca mencionaba el matrimonio, nunca se refería a su rechazo público, nunca presionaba por una reconsideración de su posición, y nunca hacía nada que pudiera ser interpretado como romantic pursuit. En lugar de eso,
Se comportaba como si genuinely disfrutara de su company como amigo e intelectual igual. Esta estrategia era profundamente unsettling para Esperanza porque eliminaba todos los defenses que había desarrollado contra los pretendientes anteriores. No podía acusarlo de presión romántica inappropriate porque no estaba aplicando ninguna. No podía criticar su arrogancia porque se mostraba humble y self-deprecating. No podía atacar su lack de sofisticación porque estaba demostrando knowledge y intereses que rivalizaban con los suyos propios. Más frustrating aún, se encontraba esperando sus visitas con una anticipación que la perturbaba. Carlos había comenzado a traer stories de sus travels que eran unlike cualquier cosa que había escuchado antes, no relatos heroicos de conquest y glory, sino observaciones detalladas sobre different cultures, descriptions de landscapes que sounded como poetry, y insights sobre human nature que revelaban una depth de thought que no había expected. Una tarde, mientras examinaban juntos un map que Carlos había dibujado personalmente de las coast líneas de México, Esperanza se dio cuenta de que hacía más de una hora que habían estado conversando sin que ella pensara ni una vez en su inicial hostilidad hacia él. ¿Es accurate este map?, preguntó, tracing con su finger la intricate coastline que él había delineado. Tan accurate como pude hacerlo, respondió Carlos. Pasé semanas navegando esas aguas, tomando measurements y making observations. Era importante para future expeditions tener récords precisos. ¿Future expeditions?, preguntó Esperanza. ¿Está planeando regresar al Nuevo Mundo? Carlos la miró con una expresión que por un momento parecía completely unguarded. That depends, dijo slowly, en si encuentro algo en España que valga más que todas las adventures que el Nuevo Mundo puede ofrecer. Era la first time que había hecho anything que pudiera ser interpreted como una romantic reference, y Esperanza sintió un flutter de something que no quería examine too closely. Fue esa noche, mientras se preparaba para dormir, que Esperanza finalmente admitted a sí misma que la strategy de Carlos estaba working. No estaba enamorándose de él, se apuró a clarify en su own mind, pero ya no lo veía como el villano one-dimensional que había imaginado durante su first meeting. El hombre que había estado visitando su home durante las últimas semanas era complex e inteligent, y poseía un charm que era mucho más sophisticated que simple physical attractiveness. Más troubling aún, había comenzado a mostrar signs de genuine respect por her opinions y interest, something que ningún otro pretendiente había ever demostrado. Pero Esperanza era demasiado inteligente para no recognize manipulation cuando la veía, incluso cuando era extraordinarily well executed. Carlos de Mendoza no había earned su reputation como conquistador, siendo straightforward y honest en sus dealings. Era un man que understood human psychology con la precisión que border en lo uncanny, y estaba clearly using todas sus skills para change her mind sobre él. The question que la mantuvo awake esa noche era si it mattered que su growing interest en él estaba being deliberately cultivated. Si the person que él estaba showing her era real, did it matter que él estaba choosing to reveal esos aspects de sí mismo por strategic reasons, rather than genuine openness. Y más disturbing aún, ¿qué iba a hacer si discover que este man complex y fascinating era genuinely falling in love con ella, mientras ella estaba simultaneously falling in love con él? Pero mientras Esperanza wrestling con her confused feelings, Don Carlos estaba putting los final touches en a plan que would force her a make una decisión que cambiaría both de sus lives forever. El next phase de su campaign no relied en charm or gentle persuasion, sino en algo much más powerful, genuine danger que only él could protect her from. La cuarta semana de la unusual courtship de Carlos brought a complication que neither Esperanza nor her father habían anticipated. Durante una de las regular visits de Carlos al palacio, Don Alfonso recibió a messenger que brought news que made his face turn ashen with worry. ¿Qué pasa, padre?, preguntó Esperanza, noting immediately el change en su demeanor. Don Alfonso looked de Carlos a Esperanza, clearly debating cuánto revelar en la presencia de their guest. Hay problems con uno de nuestros business partnerships, said carefully. Nothing que should concern a young lady. Pero Carlos, cuya experience en detecting deception había been on durante years de navigating political intrigue en los territorios conquistados, immediately recognized los signs de something much más serious. Don Alfonso, said con a voice que carried a subtle note de authority, si there are problems que affect la safety de su family,
Perhaps this no is something que should be dismissed so lightly. Don Alfonso looked at Carlos sharply, then seemed to reach a decision. Muy well, sí, hay problems, serious problems. One de nuestros main partners en las Indies have been accused de irregularities en sus dealings con los native populations. El Crown está conducting una investigation, y all associates están being scrutinized. Esperanza felt a chill de apprehension. ¿Qué kind de irregularities? El type que could result en la confiscation de all assets associated con el partnership, admitted Don Alfonso grimly, including significant portions de nuestra own holdings. Carlos leaned forward, his expression serious. ¿Cuál es el name de this partner? Don Rodrigo de Salinas. La change en Carlos's expression era subtle pero unmistakable. Esperanza, que había learned a watching carefully durante las past weeks, noticed immediately el sudden tension en sus shoulders. Don Rodrigo de Salinas, repeated Carlos slowly. Sí, I know de él. Quite well actually. You know him? Asked Don Alfonso, hope creeping into his voice. Could you perhaps provide character testimony, o algún type de intervención? Carlos was silent for a long moment, his gray eyes looking beyond the massive weighing invisible options. Don Alfonso said finally, what I can tell you about Don Rodrigo de Salinas no será comforting. Los accusations against him are not only accurate, pero probably worse than what has been officially reported. El silence que followed was heavy con implications. However, continued Carlos, there are ways de extricating your family from association con él before el full scope de sus crimes becomes public knowledge. Methods que would protect not only your financial interests, pero también your family's reputation. ¿Qué methods? Asked Don Alfonso eagerly. Carlos glanced at Esperanza before answering, y ella felt que había something significant en ese look. It would require a demonstration de loyalty to el Crown que would be above reproach. A gesture que would align your family publicly con those who have served Spain with honor en las conquest of new territories. Esperanza suddenly understood where this conversation was heading. He felt a combination de anger y admiration for la sophistication de Carlos's maneuvering. Estás suggesting, said slowly, que a marriage alliance con a loyal conquistador would provide that demonstration. Carlos met her eyes directly. I am suggesting que hay ways de solving your father's problems que would benefit everyone involved. Durante los days que siguieron, la situación con Don Rodrigo de Salinas developed exactly como Carlos había predicted. Los reports que reached Sevilla were increasingly damning, evidence de systematic brutality against native populations, embezzlement de crown funds en massive scale, y corruption que reached high levels de colonial administration. Don Alfonso found himself en la unenviable posición de having to publicly distance himself from a man con whom había done business for más de una decade, while simultaneously trying to protect assets que were inextricably linked con Salinas's enterprises. Carlos, meanwhile, made himself indispensable as an advisory intermediary. His connections at court, his first-hand knowledge de colonial politics, y su reputation como a loyal servant de la Crown, made him la perfect person to navigate el complex political situation que had developed. But Esperanza was not fooled by el convenient timing de los events. Durante una private conversation con Carlos en los gardens de su family's palace, confronted him directly. This is too convenient, said, stopping beside la fountain where el colibrí had given her now lived in a larger, more elaborate cage. Don Rodrigo's problems, your knowledge de la situation, your ability to provide solutions que all point to our marriage con you. Carlos smiled, pero no era la charming smile que had become familiar durante sus visits. This was something más honest y más dangerous. ¿Estás suggesting que I somehow orchestrated Don Rodrigo's downfall specifically to create una situation donde your father would pressure you into marriage? Sí, said Esperanza bluntly. That is exactly what I am suggesting. Carlos was quiet for a long moment, watching los movements del colibrí en su cage. That would require a level de planning y influence que would be extraordinary, even para someone con my resources, said finally. But not impossible. No, admitted Carlos. Not impossible. Esperanza felt a chill que had nothing to do con el evening air. So it's true? Carlos turned to face her completely, y for the first time since había known him, she saw something in sus eyes que was completely unguarded. Doña Esperanza, said quietly,
What is true is que I am a man who has spent his entire adult life getting what he wants through whatever means necessary. What is also true is que I have never wanted anything as much as I want you. El honesty en su voice was more frightening than any threat could have been. But, continued, what you must decide is whether los reasons que brought us together matter less than what could develop between us if you give us that chance. Esa night, Esperanza lay awake staring at el ceiling de su bedroom, wrestling con una decisión que seemed impossible no matter how approached it. On one hand, Carlos had essentially admitted a orchestrating circumstances to force her into marriage. El level de manipulation required to accomplish such a thing was staggering y demonstrated that él was even más dangerous than she had initially believed. On the other hand, durante las weeks de su courtship, había shown her aspects de himself que seemed genuinely admirable. His intelligence, his appreciation para culture y learning, his respect para her opinions, y even his honesty about su own nature suggested que había depths a él que went beyond simple ruthless ambition. And there was something else que she was reluctant to admit even to herself. She was attracted to him, not just physically, although his presence had begun to affect her in ways que she found disturbing, pero intellectually, emotionally as well. He challenged her, interested her, he made her feel más alive than anyone else ever had. But could she trust these feelings knowing que they had been deliberately cultivated? Could she build a life con a man who had demonstrated que él was willing to manipulate not just her, pero entire political situations to get what he wanted? El decision was made más urgent por el increasing pressure from her father. Kim had made it clear que Carlos's proposal now represented not just una desirable alliance, pero possibly la only way to save their family from financially social ruin. Esperanza, Don Alfonso had said durante their latest conversation about la situation, I am not asking you to marry a man you despise. I have seen how you respond to Don Carlos durante sus visits. There is clearly connection between you. A connection que he created deliberately, Esperanza had replied. Perhaps, had admitted her father. But does that make it less real? Era a question que would haunt Esperanza durante los coming days, as Carlos prepara make one final gesture que would force her to choose between el safety de her family y la integrity de her own heart. What she didn't know was que this final move would reveal truths about both de them que would change everything. Si estás intrigado por esta battle de wills entre Esperanza y Carlos, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Puede el amor real nacer de manipulación inicial? Suscríbete para ver cómo termina esta epic confrontation. Los events que would bring la crisis a su climax began con una invitación que arrived al Palacio de los Villarreal 3 days after Esperanza's conversation con her father. Carlos había invited toda la family a attend una celebration en honor de su own achievements en el New World, que would be held en el Grand Ballroom del Amor Prestigious Hotel en Sevilla. La invitation was elaborate y expensive, printed in finest paper con gold lettering y delivered por a liveried servant who waited para una response. But what made it truly significant era la list de guests que would be attending nearly every important noble family in Sevilla, plus several dignitaries que had arrived from Madrid specifically para el event. It's a power play, Esperanza told her father when they discussed la invitation. He's demonstrating his social connections y making it impossible para us to decline without causing a scandal. Of course it's a power play, replied Don Alfonso. But it's also una opportunity. Una appearance at such an event, especially si we are seen as honored guests, would do much to repair los damage a nuestra reputation from la Salinas affair. Esperanza realized que Carlos had calculated correctly. Her father could not afford to offend someone con Carlos's influence during such a vulnerable time para their family. El night de la celebration, Esperanza dressed con particular care, choosing a gown de deep emerald silk que complemented her eyes y made her skin glow como ivory in candlelight. She wore los emerald jewelry que had belonged to her grandmother, y had her hair arranged in una elaborate style que showcased both her beauty y her aristocratic bearing. She was not sure whether she was dressing to impress Carlos or armor herself against him, pero she was determined to look like a woman quien could hold her own in any arena donde he chose to meet her. El ballroom del Hotel Imperial was spectacular. Crystal chandeliers cut y reflected la light de hundreds de candles, creating una atmosphere que was both magically overwhelming. Tapestries y paintings from Carlos's collection adorned las walls,
displaying artifacts from Mexico que most de los guests had never seen before. Carlos himself was resplendent in court dress que had clearly been tailored by los finest craftsmen in España. But what impressed Esperanza más era not his appearance, pero la ease con which he moved through la crowd the influential people, each de whom seemed eager to speak con him. Impressive no, a voice said beside her. Esperanza turned to find a woman que she recognized as la Condesa de Monterrey, one de las most influential society figures in Sevilla. Sí, admitted Esperanza. It is impressive. Don Carlos has become quite a sensation since his return, continued la Condesa. Every mother con an unmarried daughter has been trying to secure his attention. Though I understand congratulations may be in order soon. Esperanza felt every muscle in her body tense. I'm not sure what you mean. La Condesa smiled con la satisfaction de someone who possessed information que others did not. Oh my dear, surely you know que everyone is expecting an announcement this evening. Don Carlos has been quite open about his intentions regarding you, y after all la assistance he has provided your family durante estos difficult times. Esperanza felt as si la room was spinning. She had not agreed to marry Carlos, had not even given her father permission to accept in her behalf. But clearly Carlos had been allowing people to believe que their engagement was inevitable. Before she could process this revelation fully, Carlos appeared at her side as he materialized from thin air. Doña Esperanza, he said, offering his arm. Would you honor me con your company? There is something I would like to share con everyone here. She looked at him suspiciously. ¿Qué kind de something? Trust me, he said. Y there was something in his voice que made her believe, against all logic, que perhaps she could. He led her a la center de la ballroom, donde he signaled para silence. Gradually, la conversation died down, until every eye in la room was focused on them. Mis amigos, Carlos began, his voice carrying easily throughout la large space. You have honored me tonight by celebrating mis humble achievements in service a España. But I have something much más significant to share con you this evening. Esperanza felt her heart begin a race. This was it. He was going to announce their engagement without her consent, in front of everyone who mattered in Sevillan society. It was a masterstroke de manipulation que would make it nearly impossible para her to refuse without destroying both their reputations. Durante mis time en las Indies, continued Carlos, I have seen wonders que most Europeans cannot imagine. But all de esos wonders pale in comparison a la wonder que I have discovered here in my own homeland. He turned a look at Esperanza, y she saw something in his eyes que she had never seen before. Genuine vulnerability. I have found una woman quien is not only beautiful beyond description, pero whose strength y intelligence surpass those de cualquier person, male or female, que I have ever encountered. Una woman quien has challenged every assumption I had about what it means a life con honor y dignity. La room was completely silent now, every guest hanging in cada word. Doña Esperanza de Villarreal has taught me que true conquest no está en taking what you want por force, pero en earning el right to be given what you need por choice. Esperanza stared at him, suddenly uncertain about everything she thought she knew about this moment. Therefore, continued Carlos, I am not here tonight to announce our engagement, as many of you may have expected. Murmurs de surprise rippled through the crowd. Instead, I am here to make una confession. I have manipulated circumstances, used my influence, y employed every tool at my disposal in una campaign to win her hand. Y in doing so, I have demonstrated exactly why she was right to refuse me. El silence now was absolute. True love cannot be conquered, compelled, or manipulated into existence. It can only be freely given por someone quien chooses to trust you con their heart. Y I have not yet earned that trust. He turned to face Esperanza completely, y when he spoke again, his voice was only para her, though everyone could hear. I am withdrawing my proposal de marriage. I am releasing your father from any obligation he may feel regarding our family's business relationships. Y I am asking, not as a conquistador or a powerful man, pero simply as someone quien has come to respect you más than he has ever respected anyone, si you would consider allowing me la chance to earn your trust honestly. Esperanza stood in the center del ballroom, surrounded por la most important people in Sevillan society,
con el silence striking between her y Carlos like a bridge que she could either cross or burn. Everything she had believed about este man, about his motives, about his character, had been challenged in a space of 5 minutes. The power play she had expected had become something else entirely, a public act of humility from a man quien was clearly not accustomed to humility. But was it genuine, or was this simply a more sophisticated form de manipulación, designed to appear como honesty cuando was actually calculated to achieve exactly the effect it was having? She looked into his gray eyes, searching para any sign de deception, any hint que this was just another strategy in una game que he was determined to win. What she saw instead was something que made her breath catch. A man quien had realized que winning her hand by force would mean losing everything que made la victory worth having. Don Carlos, she said, her voice clear enough to reach every corner de la room. You are correct, trust cannot be compelled. It must be earned through consistent actions over time. She paused, aware que whatever she said next would be repeated in every salon in Sevilla for months to come. But courage can be recognized in una single moment. Y it takes extraordinary courage para a man quien has conquered empires to admit que he has been wrong. She stepped closer to him, close enough que she could see la rapid pulse at his throat. I will not marry you tonight, she said. He saw disappointment flash across his features. But I will give you el chance to prove que el man I have seen glimpses de during estas past weeks es el real man, not just otra role que you are playing. Relief flooded his expression with such intensity que she realized he had genuinely been uncertain about her response. What I ask in return, she continued, is complete honesty. No más manipulación, no más orchestrated circumstances, no más games. Si you want me trust, you must trust me enough to show me quien you really are. Both los good y los parts que you would prefer to keep hidden. Carlos nodded slowly. I accept those terms. Then, said Esperanza, surprised por her own boldness, perhaps you would ask me a dance. As Carlos led her onto el dance floor, los orquestra began a play una waltz que seemed designed specifically para el moment. They moved together con una grace que surprised both of them, as if they had been dancing together for years rather than coming together para la first time. Was any date real? Esperanza asked quietly as they danced, speaking low enough que only he could hear. Los books, los conversations, your interest in cultura y art. Was any date genuine? All date, Carlos replied without hesitation. I may have chosen to share those parts to myself strategically, pero they are real parts. I have spent years learning that there is more alive than conquest y accumulation de power, aunque I had never found anyone worth sharing that knowledge con before. Y now, he looked down at her as they turned together in perfect synchronization. Now I have found someone quien makes me want to be worthy de los man she believes I could become. As la music swirled around them y los candlelight created shifting patterns de light y shadow, Esperanza felt something shift in her heart. Not love, not yet, pero something que might grow into love given time y nurturing. Respect, curiosity, y la recognition que they were both complex people who might have much to offer each other si they could learn to trust. But as they danced together bajo las admiring gazes de Sevillan society, neither Carlos nor Esperanza knew que someone in la crowd was watching them con eyes full de hatred, planning una revenge que would test their newfound understanding in ways que neither could imagine. Los 6 months que siguieron a la celebration en el Hotel Imperial brought una transformación en both Carlos y Esperanza que surprised everyone quien knew them, most of all themselves. Carlos kept his word about honesty con una dedication que was sometimes painful. He told Esperanza about los darker aspects de his conquests in Mexico, including decisions que haunted him y actions que he now recognized as brutally unnecessary. He revealed los loneliness que had driven much de his ambition, y la fear que he would never find someone quien could see past his reputation a la persona he actually was. Esperanza for her part discovered que there was indeed substance behind el charm que Carlos had initially used to manipulate her. His intelligence was genuine, his interest in learning was real, y his capacity para growth was extraordinary. More importantly, she began to see evidence que he was actively working to become a better man, not just para her, pero porque he had realized que his previous approach to life had left him fundamentally empty despite all his success. Their courtship became something unprecedented in Sevillan society, a partnership de equals quien challenged each other intellectually, supported each other emotionally,
y slowly built una foundation de trust que was strong enough to support genuine love. It was not always easy. Both were strong-willed people accustomed to getting their own way. Their discussions sometimes became arguments that lasted for hours. But they learned to fight fairly, to listen to each other's perspectives, and admit when they were wrong. Don Alfonso watched this development con a mixture de relief y amazement. He had expected either a quick marriage or a dramatic explosion que would end con his daughter refusing Carlos permanently. Instead, he found himself observing una relationship que was unlike anything he had seen in his own generation, a marriage de minds that was slowly becoming a union de hearts. By el end de los 6 months, when Carlos formally asked para Esperanza's hand again, this time privately, without audience or pressure, her answer came without hesitation. They were in los gardens del Palacio de los Villarreal, sitting beside la fountain donde el colibrí que Carlos had given her now lived in freedom, returning each day because it chose her rather than because it was caged. Esperanza, Carlos said, taking her hands in his, I need to ask you something, and I need you to think carefully before you answer. She looked at him curiously. They had discussed marriage many times during los past months, and she had thought they were in agreement about their future together. During estos months, he continued, you have seen who I really am. Not el conquering hero que appears in official histories, not el charming courtier quien won your attention initially, pero el actual man con all his faults y regrets y fears. Sí, she said simply. I have seen quien you are. Not just la beautiful heiress whom I wanted to possess, pero la intelligent, strong, compassionate woman, whom I have come to love más than I ever imagined possible. He paused, seeming to gather his courage para what came next. But there is something else I need to tell you before you give me una answer. Something I have not shared because I was afraid it would change everything between us. Esperanza felt a flutter de apprehension. ¿Qué es it? Carlos looked away towards las mountains que were visible beyond los walls del palacio. My original interest in you was not random. Your father was involved in business dealings con men quien betrayed me and my soldiers in Mexico. I came to Spain planning to use you as parte de my revenge against him. Esperanza stared at him, processing this revelation. I know, she said quietly. Carlos's head snapped around. You know, I suspected desde el beginning que there was more a your interest in our family than simple attraction a me. I investigated y discovered los connections. I have known para months. You never said anything. Esperanza smiled. There was something in that smile que reminded Carlos de why he had been so intrigued por her desde el first moment they met. I wanted to see si you would tell me yourself. I wanted to know si los honesty you promised was real, or if there were still secrets que you planned to keep. Carlos was quiet para a long moment, absorbing el implications de what she had just revealed. So you have been testing me. We have been testing each other, she corrected. Yeah, I believe we have both passed. He lifted her hands to his lips. He kissed them gently. Esperanza de Villarreal, he said formally, knowing everything que you know about me past, about los reasons I first pursued you, y about los man I am trying to become para you. Will you marry me? Sí, she said without hesitation. But not because my father needs political protection, not because you have conquered me resistance, and not because it is expected. She leaned forward and kissed him softly but con conviction. I will marry you porque I love el man you have shown yourself to be, porque I believe we can make each other better people, y porque I cannot imagine my life without you in it. La wedding de Carlos y Esperanza was celebrated throughout Sevilla as el event social de la year. But for los two protagonists, la public ceremony was less important than el private vows they had already made a each other, a continue growing together, a support each other's ambitions, y a build something together que was greater than what either could achieve alone. They returned a el New World 6 months after their marriage, not as conquistador y reluctant bride, pero as partners en una enterprise que combined Carlos's knowledge de las territories con Esperanza's business acumen y moral compass. Together they established schools para native children, businesses que provided fair employment to indigenous workers, y trading relationships que were based in mutual respect rather than exploitation. Their love story became legendary, not because it was perfect, pero because it demonstrated que even relationships que begin con manipulación y ulterior motives
can become something genuine y beautiful when both people are willing a change, a forgive, y a choose love over pride. Y en Sevilla, en los gardens de el Old Palacio de los Villarreal, el colibrí que Carlos had given a Esperanza still returns cada day, no longer because it is cage, pero because it has found home. La historia de Carlos y Esperanza nos enseña que el amor verdadero sometimes emerges from los most unlikely circumstances. Nos muestra que people can change cuando find someone worth changing for, y que honesty, even when it is difficult, is always la foundation para lasting happiness. En una época cuando marriages were political transactions y women had little choice in their destinies, una woman's courage a demand respect y a man's willingness a earn it created something revolutionary, a partnership de equals built in mutual admiration y shared values. Su amor was not love at first sight, pero something deeper y more lasting love born from understanding, tested por honesty, y strengthened por el choice a see el best in each other, even when it would be easier a focus en los worst. Si esta historia de amor transformador te ha conmovido, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que demuestran el poder de la honestidad y el perdón en las relaciones. Comparte en los comentarios, ¿crees que people can truly change for love? ¿Puede una relationship que begins con manipulación become genuine? Dale like si crees que every person deserves la chance a redeem themselves when they find true love, y comparte esta historia con someone quien cree en second chances. Nos vemos en la próxima historia de amor que changed el curso de la historia. Suscríbete a El Amor Español en las Colonias para más historias que te harán creer en el poder transformador del amor verdadero.